Hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, capítulo 18. Y para los que nos están visitando, pues vamos a estar viendo, estamos estudiando este libro de Apocalipsis que tal vez se te vaya a escuchar algo raro, tal vez no vaya a tener algo de sentido para ti, pero vamos a hacer todo lo posible de que tenga sentido para ti al final. Así que pueden abrir sus Biblias, capítulo 18, son 24 versículos. Y les voy a pedir que si se pueden poner de pie, vamos a darle lectura solamente al verso 1 y a la primera parte del verso 2. Y vamos a orar y entrar en nuestro estudio esta mañana. ¿Están animados, hermanos? ¿Están listos para recibir la palabra del Señor? ¿Sí? Ok. Sí, porque se miran bien apagados. No es cierto. Yo estoy muy animado por diferentes razones. Y una de las razones por las cuales estoy muy animado es que nuestros hermanos de GM decidieron hacer este viaje misionero en medio de todo esto que está pasando. Y pues la verdad es mucho ánimo. I'm just very encouraged to share to church. I'm very encouraged by you guys coming down. I know I told you guys this yesterday, but you guys making this mission trip to come down here and serve with us, it's just a huge blessing and very encouraging to me, and I'm sure it's very encouraging to our brothers and sisters here. So just want to thank you guys for your servant hearts in these times and all the time, right? So just thank you guys. Sí, dando las gracias a nuestros hermanos por estar aquí. Ok. Dice Apocalipsis capítulo 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz: cayó la gran Babilonia. Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos venir y sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, Señor. Tu revelación para el hombre, Señor, para tu iglesia, para nosotros, Dios. Lo único que es estable, lo único que es verdadero, lo único que es real es tu palabra. Eres tú, Señor, es tu reino. Y te damos gracias, Señor, que nos la has dado, Señor, tu palabra, y que podemos ir a ella, Señor, y llenar nuestras mentes y nuestros corazones de la verdad, porque este mundo está lleno de mentiras y engaño, un mundo que tiene el dominio Satanás por este tiempo, con permiso de Dios, que está engañando a mucha gente, pero tú nos has dado tu luz, la luz de tu palabra, para guiarnos en medio de esta oscuridad, este mundo de tinieblas en el cual vivimos, Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana que te conocemos, los que estamos aquí como Señor y Salvador, los que hemos entregado nuestra vida a ti, que hemos reconocido tu perdón y tu salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz donde Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, esta mañana, que ya no caminamos en tinieblas, que hoy caminamos en la luz, que hoy caminamos en tu verdad. Y lo necesitamos más que nunca en este tiempo. Hay muchas voces hablando. El Satanás está levantando su voz y está queriendo llenar nuestras mentes y nuestros corazones con sus mentiras. Señor, está trayendo mucha división, aún entre nosotros, entre la iglesia, Señor, lo estamos viendo. Y pedimos, Señor, que nos guardes de eso, que nos guardes de entrar en conflicto, en discusiones vanas, en disputas, Señor, como hijos de Dios, Señor, sino que nos aferremos a la palabra de tu verdad, Señor, y que vivamos y caminamos en ella. Gracias por mis hermanos que están aquí. Pido que los bendigas hoy, que hables a nuestras vidas como siempre es tu deseo y tu propósito detrás de tu palabra, Señor. Por eso nos la has dado. Pedimos que tu Espíritu Santo hoy hable, Señor,
a nuestras vidas, a cada necesidad que hay aquí. Y los que están aquí, Señor, que nos acompañan esta mañana y no te conocen como Señor y Salvador, pido que tu Espíritu Santo, el único que puede hacer la obra, traiga convicción, que hoy abras los ojos, Señor, y que hoy puedan conocerte como el único Dios verdadero, como Señor y Salvador de sus vidas. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Pues recordamos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, un libro de profecía, un libro que nos habla de los eventos futuros que vienen sobre este mundo. Dios es eterno, Él es soberano y Él ve las cosas desde el principio, del principio a fin. Nada está escondido delante de sus ojos. Él existe fuera de nuestro espacio y nuestro tiempo. Él es eterno y Él sabe todo lo que viene en el futuro. Y Él, por medio en el libro de Apocalipsis, nos ha revelado todas estas cosas que vienen sobre este mundo. ¿Y qué es lo que viene sobre este mundo? Lo que viene sobre este mundo es el juicio de Dios. Y lo que hemos estado viendo desde el capítulo 6 es este tiempo que la palabra de Dios llama la gran tribulación. Este tiempo en el futuro cuando Dios va a juzgar este mundo. Va a juzgar este mundo que ha rechazado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo el Señor va a destruir y va a colapsar y va a desboronar todo este mundo con todos los juicios que vienen sobre él. Hemos visto cómo en este tiempo de la gran tribulación, Satanás va a establecer un nuevo orden mundial y por medio de la bestia y el anticristo, que literalmente va a ser Satanás encarnado. Y él va a dominar todo el mundo. Y hemos visto cómo el Señor va a destruir el reino del anticristo y cómo él va a juzgar a todos sus seguidores. Ya vimos los juicios de los 7 sellos. Y después de los juicios de los 7 sellos vimos los juicios de las 7 trompetas. Y en el capítulo 16 vimos los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. O sea, las últimas. Se nos dice en el capítulo 15, verso 1, las últimas, porque en ellas se ha consumado, o sea, se ha completado la ira de Dios, el furor de Dios. Entonces en el capítulo 16, allí vimos que el final de la gran tribulación, el final del juicio de Dios. Y allí vimos cómo las 7 copas de la ira de Dios son directamente sobre todos los seguidores del anticristo, que es la bestia. En el capítulo 16, verso 2, se nos dice que el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres, y hombres significa hombres y mujeres, que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y en el verso 10 del capítulo 16 vimos la destrucción del trono o del reino de la bestia. Ahí se nos dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. Entonces hemos estado viendo que este tiempo de la gran tribulación va a ser el tiempo más horrible, el tiempo más destructivo en toda la historia de la humanidad. Dios va a juzgar este mundo. Este mundo ha visto mucha destrucción, mucha maldad, mucha violencia, ha visto mucha destrucción, pero el tiempo de la gran tribulación va a superar todo, de los peores tiempos de toda la historia de la humanidad. Entonces en el capítulo 6 vimos el final de los 7 años de la gran tribulación. Y como hemos visto a lo largo del estudio de Apocalipsis, hemos visto que mientras Juan está viendo todos estos juicios de las 7 sellos, de las 7 trompetas, él también ha visto visiones como de otras cosas en más detalle. Han habido como pausas, como que se detiene de lo que Juan está viendo y se le permite ver otras visiones como intermedios de otros eventos que van a estar hablando que hablan con más detalle de eventos que van a pasar durante la gran tribulación. Y eso es lo que tenemos en los capítulos 17 y en el capítulo 18. O sea, ya terminó la gran tribulación en el capítulo 16.
Juan está viendo todas estas cosas en visiones. Él fue llevado hacia el futuro en el Espíritu y se le está permitiendo ver todas estas cosas. Y se le dijo que escribiera todas estas cosas para la iglesia, para nosotros, para saber todo lo que viene sobre el mundo. Pero ahora en este capítulo 16, 17, Juan se le permite ver cómo paso por paso y con más detalle Dios va a traer la destrucción de la bestia y de su reino. En el capítulo 17 vimos con nuestro hermano Mike la destrucción o el juicio de la falsa religión. Vimos que esta falsa religión se le presenta a Juan como una mujer, una gran ramera, una prostituta. Y se nos dice ahí en el capítulo 17 que esta prostituta, esta visión que simboliza la falsa religión, esta mujer está sentada sobre la bestia. Y ya vimos que en el capítulo 13 que la bestia es el anticristo. Pero no solo es una gran ramera. Juan nos dice que en su frente tenía escrito un misterio, y ese misterio es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces vemos que así es como Dios ve toda la falsa religión. Él la ve como una prostituta que comete fornicación espiritual. Y vimos que el origen de toda la falsa religión fue en Babel, en Génesis capítulo 11. De ahí viene la palabra Babilonia. Sabemos que la palabra nos enseña que después del diluvio Dios le dio un mandato a Noé y a sus hijos, y fueron los únicos, y sus nueras y la esposa de Noé fueron los únicos que sobrevivieron el diluvio. Fueron los únicos que quedaron, y Dios les dio un mandato después del diluvio. Les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Salgan, espárzanse por toda la tierra. Y se multiplicaron. Pero Nimrod, el bisnieto de Noé, se nos dice que él llegó a ser poderoso en la tierra y convenció a todas las personas que estaban sobre el mundo en ese tiempo a unirse y congregarse en un solo lugar. O sea, desobedeciendo el mandato de Dios de esparcirse. Y él los convenció a todos de que les dijo: vamos a construir una ciudad y una torre, que es la famosa Torre de Babel. Y dice que llegue hasta los cielos. Y vamos a hacer un nombre famoso para nosotros, para no ser dispersados sobre la superficie de la tierra. Eso lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis. Y ellos se nos dice que hicieron su propio ladrillo para construir esta torre de Babel. O sea, no usaron piedras porque no querían hacerlo por sus propias fuerzas. No querían usar nada, las piedras las hizo Dios. Ellos dijeron: no, nosotros vamos a hacer nuestro propio ladrillo y nosotros vamos a construir. Y allí en Génesis 11 tenemos la primera rebelión y el rechazo del hombre de Dios, hacia un lado a Dios, después del diluvio. El intento del hombre, vemos allí, es el intento del hombre tratando de llegar al cielo por sus propias obras. Y eso es lo que enseña toda religión. Hay muchas religiones, y todas las religiones son falsas. Dios las aborrece, mal representan a Dios. Y casi todas las religiones te enseñan lo mismo. Son diferentes en muchas cosas, pero la mayoría te enseñan lo mismo. Te dice que si tú haces lo suficiente, que si tú te portas bien, si tú obedeces esta lista de mandatos, si tú haces esto, tú puedes presentarte delante de Dios, tú puedes llegar al cielo por tus obras, por tus esfuerzos. Y la palabra de Dios nos enseña que eso es imposible, que no es verdad. Dios en Isaías nos dice que nuestras obras, nuestras buenas obras, lo mejor que tú y yo podemos ofrecer con la intención de querernos ganar la entrada al cielo, Dios nos dice que lo ve como trapos de inmundicia. En otras palabras, como basura. No sirve para nada. No hay nada que el hombre puede hacer para entrar en la presencia de Dios, para ser aceptable a Dios.
Y esta es la falsa religión, y ahí es donde todo esto empezó. Y sabemos lo que hizo Dios. Dios los confundió, todos hablaban una misma lengua, los confundió, les dio diferentes lenguas y los dispersó. Y de allí nacieron todas las falsas religiones, de allí se esparcieron y de allí brotaron todas las falsas religiones. Por eso se llama Babilonia la Grande, la madre, porque allí se engendraron todas, de allí salieron todas, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y lo que estamos viendo aquí, que durante la gran tribulación, este sistema babilónico se va a volver a unir, va a volver a tomar fuerza. Durante la gran tribulación va a haber una sola religión. Todas las falsas religiones se van a unir. Y esto es algo que ya está tomando forma en nuestro tiempo, lo estamos viendo. Yo no sé qué tanta atención prestas a las noticias, pero esto lo estamos viendo hoy en día. En estos últimos años hemos visto cómo la Iglesia Católica Romana está queriendo unir a todas las religiones. Al final del 2019, el Papa se reunió con el líder de los musulmanes, el más prominente, y están hablando de unirse para traer paz al mundo, y sus motivos se escuchan muy nobles. Él se ha reunido en otras ocasiones con los budistas, con todos los líderes de diferentes religiones, diciendo que al final de cuentas todos adoramos al mismo Dios, todos somos iguales, todos podemos coexistir, debemos de unirnos. Y vemos que esto ya está pasando, ya está tomando forma. Y lo triste es que muchas denominaciones evangélicas, muchos cristianos están de acuerdo con esto. Muchos de ellos están participando, están siendo parte, ellos están aplaudiendo este ecumenismo. Entonces vemos que como la asamblea de las religiones del mundo, ellos están queriendo que el cristianismo se siente con las demás religiones. Quieren que el cristianismo sea una de muchas más, que sea parte de todas las religiones. Es solamente una más. Pero el cristianismo no puede hacer eso y seguir siendo cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se va a sentar en la asamblea de las religiones del mundo. Jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús no es una religión. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no es uno de muchos. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es único. En Colosenses 1:18 el apóstol Pablo nos dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia, la preeminencia. Él es único. Jesús no es una figura religiosa, como muchos lo tratan de pintar. O es uno más. No, Él está en su propia categoría. Él es único. Y la única clase de cristianismo que se sentaría en la asamblea de las religiones del mundo es un cristianismo liberal y es un cristianismo diluido. Y un cristianismo liberal y un cristianismo diluido, mis queridos hermanos, no es cristianismo. Esta falsa religión, esta gran prostituta, va a influir en todo el mundo en el tiempo de la gran tribulación. Y vimos en el capítulo 17 que va a ser apoyada por el anticristo, por esta bestia. Simbólicamente, esta mujer, esta prostituta, está montada sobre esta bestia con siete cuernos y 7 cabezas y 10 cuernos, que es el anticristo y su poder político. Cuando empiece la gran tribulación, el anticristo va a apoyar la falsa religión. Él va a usar la religión para ascender a su poder. Y cuando termine de usarla, cuando el anticristo por fin llegue a su poder, cuando haya cumplido su propósito con la falsa religión, el mismo anticristo y su gobierno político la van a destruir.
A Satanás no le importa el ser humano. A Satanás, si tú quieres jugar con Satanás, estás jugando con fuego. Él no tiene ni una buena intención para ti. Él vino a matar, robar y destruir. Él es un mentiroso y él engaña. Y fíjense, detrás de la falsa religión está Satanás. Y él ha estado usando para desviar los corazones del hombre durante este tiempo, pero cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, cuando todas las religiones se unan, él la va a usar y la va a desechar cuando termine de usarla. En el capítulo 17, verso 16, vimos con nuestro hermano Mike que dice ahí que los 10 cuernos que vistes y la bestia odiarán a la ramera, la falsa religión, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Y como vimos en el capítulo 13, después a la mitad de la gran tribulación, creo que es cuando va a suceder esto, va a acabar con toda la religión. Y que se nos dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, que el anticristo, la bestia, va a demandar que todo el mundo le adoren ¿a quién? A él. Y saben, muchos lo van a adorar. Muchos lo van a adorar a la fuerza, otros lo van a adorar porque lo van a ver como lo máximo. Muchos van a quedarse asombrados de su poder y lo van a adorar. Satanás va a tener su momento. Se le va a cumplir el deseo de su corazón. Todo el mundo le va a rendir adoración a través de su anticristo. Ahora, sabemos que Babilonia llegó a ser una gran ciudad y un fuerte imperio históricamente. El imperio que reinó Nabucodonosor. Ese me lo estaba bien difícil ese nombre. Y fue uno de los imperios más fuertes de su tiempo. Y Dios usó Babilonia para castigar y para disciplinar al pueblo de Israel. Pero aquí, lo que estamos viendo en el capítulo 17 y en el capítulo 18, Babilonia simboliza la rebelión de la humanidad. Representa el sistema del anticristo que se rebela y desecha a Dios. Representa la falsa religión en el capítulo 17 y en el capítulo 18 representa el poder político, económico y comercial del anticristo. Ahora, esto también ya está tomando forma. Todo lo que estamos viendo ahorita alrededor del mundo, lo vemos y pensamos, ¿no? O nos cruza por la mente, el mundo está fuera de control. Amén. Digo, estamos viendo que el mundo está fuera de control. Pero, ¿saben algo? Sí, el mundo está fuera de control, pero no está fuera de control. Estamos viendo que está pasando, que todo lo que está pasando es parte del plan de Dios. Parece como que todo está fuera de control, pero no está fuera de control. Todo está cayendo en su lugar. Todo se está acomodando para este nuevo orden mundial. En nuestro estudio Apocalipsis 13 les decía que los predicadores en los 1900, que cuando empezaron a hablar sobre esto del nuevo orden mundial, dentro de la iglesia se burlaban de ellos, los criticaban. En aquellos años era imposible visualizar o ver que todo fuera globalizado, que todo hubiera un orden mundial. Lo miraban como algo imposible. Pero ahora nosotros somos una generación que se nos está permitiendo ver cómo esto está tomando forma. Ahora, yo no sé cuándo va a ser la gran tribulación, yo no sé cuándo va a empezar, solo sé que viene y que va a suceder y que el anticristo va a tener su momento. Pero antes de que eso suceda, antes de que esto pase, la iglesia tiene que ser removida en el rapto. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque lo que está deteniendo la revelación del anticristo y la entrada de este tiempo de la gran tribulación es la iglesia y el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea llevada,
Cuando la iglesia sea llevada en el rapto, el Espíritu Santo se va a hacer un lado y le va a dar lugar al anticristo para que el anticristo va a aparecer en el escenario y nosotros ya no vamos a estar aquí, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo no sé ustedes, pero esas son buenas noticias, hermanos. Esas son muy buenas noticias. El apóstol Pablo, hace 2000 años, él anticipaba, él vivió su vida esperando que él le tocara irse en el rapto. Y cada generación ha tenido la responsabilidad de estar atentos, de estar aguardando la revelación de nuestro Señor Jesucristo del rapto de la iglesia. Todos debemos de vivir de esta manera, anticipando su venida. Ahora, sabemos que el anticristo todavía no está aquí, pero en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Nos dice, ustedes saben lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, a este hombre, a Satanás encarnado. Por ahora, ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces Pablo aquí nos dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya ha estado en acción por los últimos 2000 años. Y el misterio de la iniquidad es la revelación de Satanás encarnado, de este hombre, de este anticristo. Así como el misterio de la piedad es Dios encarnado, Dios hombre, Jesús en la carne. Entonces, Juan también nos dice que el espíritu del anticristo ya está aquí. ¿Y cuando estaba aquí ya presente el espíritu del anticristo? Pues después de que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cristo, apareció en la escena. Tiene más de 2000 años aquí. Primera de Juan 4:3, el apóstol Juan nos dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces ya está en el mundo. Todo está acomodándose, todo está tomando forma para esto, hermanos. Pero nosotros no estamos esperando el anticristo. Amén. ¿Hay alguien que está esperando el anticristo? No, nosotros estamos esperando a Jesucristo, hermanos. Amén, a Jesucristo. A Él estamos esperando. Entonces en el capítulo 17 tenemos el juicio de la gran ramera, la falsa religión, y en el capítulo 18 tenemos el juicio o la caída del poder político, económico y comercial del anticristo. Y detrás de todo esto, detrás de este sistema, está Satanás. Está Satanás obrando. Entonces, esta Babilonia comercial es un sistema que lucha contra Dios por el corazón y las almas de las personas. Compite contra Dios. Este sistema quiere hacer lo opuesto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué quiere hacer Dios? Jesús vino a dar vida y ¿qué? Y vida en abundancia. Satanás, ¿qué quiere hacer? Él vino a matar, robar y destruir. Y lo hace con engaño. Ahora, antes de entrar en el capítulo 18, necesitamos entender que este capítulo no está condenando el negocio del comercio. No está condenando ganarnos la vida trabajando o que nos vaya bien económicamente o que seas un buen comerciante. No está condenando nada de eso. No está condenando que tú hagas dinero o tener cosas, siempre y cuando que lo hagas de una manera honrada y honesta. Amén. Y que no sea el enfoque de tu vida, porque eso es lo que viene siendo el problema. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, Él nos bendice. Él nos bendice nuestro trabajo, bendice los negocios.
de los hermanos. Ahora, esto no quiere decir que todos vamos a ser ricos. No estamos hablando de ese falso evangelio de la prosperidad. Pero sí quiere decir que sí nos va bien cuando obedecemos y caminamos en obediencia a Dios. Y la mayoría de nosotros aquí lo hemos experimentado. Amén. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Y cuando sí nos va bien económicamente, no es para que nosotros guardemos y acumulemos estas bendiciones de parte de Dios de una manera egoísta o malgastarlo. Dios nos bendice para que nosotros podamos ayudar y servir a los demás con ese propósito, para su gloria de Él. Jesús dijo en Mateo 6, 19, 21, dijo Jesús: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿qué? Tu corazón. Entonces, como cristianos, esa debe de ser nuestra actitud hacia las cosas materiales y el dinero. Y lo usamos para bendecir y para ayudar a los demás para la gloria de Dios, para hacer tesoros en el cielo, donde no va a haber pérdidas. Todos los tesoros aquí en la tierra se van a perder, se van a devaluar. Entonces vemos que Babilonia comercial es este sistema económico que engaña a la gente a pensar que acumular riquezas y cosas materiales es el propósito de la vida. Es este sistema que te dice que en estas cosas es donde nosotros encontramos la satisfacción de la vida. Te engañan a pensar que la codicia es una virtud. Y lo vemos hoy en este tiempo, ¿no? Tú eres importante. Tú para ti, solamente para ti. Haz para ti, acumula para ti. Eso es lo que el mundo nos grita en voz alta todo el tiempo y nos convence. Y presentan la codicia como si fuera una virtud y no es una virtud. Te engaña en pensar que cuando tú logres tener más riquezas y más cosas materiales y mejores y más grandes, tú has logrado el propósito de esta vida. Pero es una mentira. Jesús nos dice en Lucas capítulo 12, verso 15, nos dice a nosotros: estén atentos, cuídense de toda forma de avaricia, o sea, de codicia, cuiden sus corazones. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, o sea, Dios no está peleado con que nosotros tengamos, que tengas tu abundancia. El problema es dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tu vida no consiste de lo que tú tienes, de tus posesiones. Tengas mucho, tengas poco. Tu vida consiste de si conoces a Dios o si no conoces a Dios. Pero este sistema te engaña en pensar que la vida consiste de tus bienes. Es uno de los más fuertes engaños que hay y lo vemos en estos tiempos. Si tú vas al capítulo 23, al verso 23, del capítulo 18, casi al final, ahí a la segunda parte del verso 23 se nos dice lo siguiente. Dice: porque tus mercaderes, o sea, tus comerciantes, eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Entonces aquí vemos que esta Babilonia comercial, este sistema, hace que los mercaderes, los comerciantes, que sean los grandes de la tierra. Y estos engañan a todas las naciones con hechicerías. Y lo hacen, y los hacen pensar a la gente que vivir por riquezas y cosas materiales en vez de vivir para Dios es donde se encuentra el propósito y la satisfacción de la vida. ¿Y saben por qué lo hacen? ¿Porque aman a la gente? ¿Porque quieren lo mejor para ellos? No,
¿Saben por qué lo hacen? Porque es el mejor negocio que hay en todo el mundo. Lo hacen porque deja mucho dinero, mucho dinero. Pero Dios aborrece esto. Él odia esto. Y viene el día cuando Él va a juzgar este sistema. Viene el día cuando Él va a destruir esta Babilonia comercial, este sistema que se opone y se rebela contra nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos aquí, en pocas palabras, en el capítulo 18 de Apocalipsis. La caída de Babilonia la Grande, la caída de todo este sistema diabólico y satánico. Y entramos a nuestro estudio, verso 1. Vamos a terminar el capítulo, ¿ok? No se preocupen. Vamos a terminarlo. Verso 1. Juan está viendo estas visiones, vio la visión del capítulo 17 y ahora nos dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de la visión que vio en el capítulo 17, dice, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Entonces, en el capítulo 17 se nos dice que fue uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira de Dios, el que habló con Juan y que le mostró la visión del capítulo 17. Pero ahora Juan aquí se nos dice que él ve otro ángel descender del cielo. Y este ángel no es uno de los 7 que tenía las 7 copas. Este es otro ángel, un ángel poderoso. Un ángel tan poderoso que nos dice que cuando desciende del cielo ilumina la tierra con su gloria. Ahora no sabemos si es un ángel que fue creado especialmente para este momento, no lo sabemos, sabemos que es un ángel poderoso y este ángel poderoso tiene un mensaje que anunciar y este es su mensaje y gritó con potente voz en el verso 2, cayó la gran Babilonia. Entonces aquí el ángel anuncia la caída de Babilonia y lo repite 2 veces. Como para darle más énfasis, para darle más peso a la realidad y lo seguro que va a ser la destrucción de este sistema económico, de esta Babilonia comercial en el futuro. Va a caer. Ahora sabemos que este sistema, como se nos enseña, que va a influir sobre todo el mundo en el tiempo de la gran tribulación. En todo el mundo lo va a influenciar, pero también la identifica como una ciudad. Ahora, hay algunos estudiosos, diferentes opiniones sobre esto. Algunos creen que es simplemente un sistema, otros creen que sí es un sistema, pero que también es una ciudad. Le llama una ciudad en varias ocasiones en este capítulo. Y al parecer va a haber una ciudad que va a ser el centro de operaciones de este sistema. Y de nuevo, también hay muchas opiniones de los estudiosos sobre qué ciudad va a ser. Y esas son especulaciones. La Biblia no nos dice exactamente, pero estudiando, haciendo estudios muy profundos, puedes salir con conclusiones o que tal vez te dan una idea de qué ciudad va a ser. Algunos creen que va a ser la antigua Babilonia, que va a ser reconstruida, la que se encuentra en Irak. Hoy en día es Irak, donde estaba el reino babilónico, junto del río Éufrates. Sabemos que Saddam Hussein, cuando él estuvo en poder, una de las cosas que él estaba haciendo era queriendo reconstruir la Babilonia. Y creo que la gente habla ahorita de querer volver a reconstruir Babilonia. Otros creen que va a ser la ciudad de Nueva York, otros creen que va a ser la ciudad de Londres. Y yo, después de estudiar todo, me estaba inclinando a pensar que va a ser la Babilonia antigua reconstruida, pero vemos claramente que la ciudad va a tener como un puerto. Entonces, donde estaba la ciudad ubicada la antigua Babilonia, no tiene un puerto. Entonces, la verdad ya no tengo una opinión, no sé. Son estudios tremendos que puedes hacer sobre esto. Entonces yo no sé, pero va a haber una ciudad y lo único que sí sé es lo que me dice la palabra de Dios y me dice que esta ciudad, este sistema va a ser destruido, hermanos, va a colapsar. Entonces el tratar de averiguar en realidad qué ciudad es o qué no es lo de menos.
Entonces el ángel declara la caída de Babilonia y nos dice una de las razones por qué. Y a lo largo del capítulo se nos va a estar diciendo por qué va a caer este sistema. La segunda parte del verso 2 se nos dice: se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y como ya hemos visto, este sistema va a ser dominado por Satanás y sus demonios. Entonces, hay demonios, hay espíritus inmundos, hermanos, detrás de la codicia. La codicia para muchos es como una droga, es como un vicio. Y a muchos de nosotros el Señor nos libró de esto cuando nos salvó. Amén. Nos salvó a muchos Digo, yo nunca fui un negociante o comerciante de algo legal. Pero me puse a pensar cómo mi mente, cómo funcionaba antes. Yo me dedicaba y digo esto solo estoy dejándoles saber. Yo me dedicaba antes a cocinar cristal, vendía cristal. Y envenenaba a los jóvenes, envenenaba a toda la gente y no me importaba la gente. A mí lo que me importaba era todo el dinero que dejaba. Y mi corazón era codicioso a mí. Al costo de lo que fuera, yo voy a llenar mis bolsas de dinero. No importa, jovencitos, enviciándolos, haciéndoles daño. Y eso es lo que hace la codicia. También en los negocios, en el mundo de los negocios, la gente que no es cristiana y a veces tristemente cristianos hacen tranzas, queman gente, hacen todo, lastiman, no les pisotean a quien sea, ¿con tal de qué? De llenar sus bolsas de dinero. Y tristemente Satanás sigue usando la codicia para tentar nuestros corazones. Y es una muy buena arma que él usa. Amén. Satanás sabe cómo usar la codicia, hermanos, para esclavizar a la gente. Y no batalla mucho porque somos egoístas y orgullosos por naturaleza. Vemos que Satanás entró en Judas Iscariote. ¿Y qué hizo Judas? Vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Ese es el poder de la codicia, hermanos. Es fuerte. Y eso es lo que está detrás de este sistema. La codicia, el amor al dinero, a las cosas materiales, a tener más y más. Y este sistema se ha convertido en habitación de demonios, de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Esto es lo que está detrás de eso. En el verso 3 se nos sigue diciendo: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión, del furor de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Todo el mundo en ese tiempo va a participar en la inmoralidad de este sistema. Las naciones y los reyes y los mercaderes, o sea, los comerciantes, van a beber, van a participar de la pasión de su inmoralidad. Las cosas materiales, el orgullo, la codicia y el egoísmo van a ser sus ídolos, van a ser sus pasiones, van a ser su devoción. Y para Dios la idolatría y el amor a las cosas materiales y las riquezas, Él lo ve como fornicación. Como fornicación espiritual, como una esposa o un esposo siendo infiel a su esposa o a su esposo. Y todos van a ser dominados por este sistema en el tiempo de la gran tribulación. Y de nuevo, yo no sé qué tanta atención prestan a lo que pasa alrededor del mundo. A mí no me gusta ver mucho las noticias, pero si prestan un poco de atención y vemos las cosas a la luz de la palabra, vemos que todo esto está tomando forma. Nosotros creemos que los presidentes, los políticos, que ellos son los que gobiernan el mundo. Y sí, pero no.
no gobiernan el mundo. Nos gustaría pensar eso, pero la realidad es que ellos son títeres. Los que gobiernan este mundo en este tiempo son hombres que se han enriquecido. Son hombres que son billonarios y billonarios. Ellos son los que controlan los gobiernos. Son títeres, mueven muchas cosas. Ellos son los que están detrás de las escenas, del escenario, moviendo muchas de las cosas que están pasando. Son los que tienen la mayoría de las riquezas del mundo acumuladas en este tiempo. Ellos están detrás de eso. Entonces vemos que Satanás y el anticristo, el espíritu del anticristo ya está operando en todo esto, pero vemos que durante la gran tribulación él va a usar la economía de una manera para controlar todo el mundo. Él va a usar todo esto. Satanás va a usar este sistema para apelar al deseo de sus corazones, de las naciones y de los reyes. ¿Y cuál es el deseo de sus corazones? El deseo de sus corazones es más y más y más y más comodidad, más riquezas, más lujos, más de todo. Y los reyes y las naciones y los comerciantes, ellos van a caer. Y ellos van a fornicar con ella. La imagen que nos pinta Dios aquí no está hablando de fornicación literal, de relaciones sexual, sino que van a estar en cama con ella, se van a unir con ella. Y van a vender sus almas con el fin de ser ricos, muy ricos. Y el problema es que sus riquezas no van a durar, van a desaparecer. Se nos dice que en una hora. Y lo va a repetir en el capítulo, en una hora, en un día. Todo Babilonia, este sistema va a caer en un abrir y cerrar de ojos. Lo van a perder todo. Y te pones a pensar, ¿de qué sirve rebelarte contra Dios, vender tu alma por las riquezas y los lujos o las cosas que este mundo te está ofreciendo? Si en una hora se va a perder todo. Dios va a colapsar todo este sistema. En un solo día va a caer, lo va a destruir. Por eso, hermanos, las cosas materiales y las riquezas de este mundo no son dignas de nuestro amor y nuestra devoción. El único digno de nuestro amor y de nuestra devoción es nuestro Señor Jesucristo. Él es eterno. Su reino es eterno. Y todos los que han confiado en Él permanecen para siempre. Y en el verso 4 nos sigue diciendo, Juan oye otra voz. Y se nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Entonces sabemos que durante la gran tribulación muchos se van a convertir a Cristo. La iglesia va a ser llevada, pero muchas personas durante ese tiempo van a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Y hemos visto que estos son los santos de la gran tribulación. Y hemos visto que muchos de ellos van a morir por su fe, los van a matar, van a pagar el precio de ser cristianos de ese tiempo. Pero también sabemos que muchos de ellos van a sobrevivir. Y al parecer algunos van a estar viviendo en la ciudad. Y Dios les da esta advertencia. Él les dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Pero el Señor no solo se lo está diciendo a estos cristianos en el futuro, hermanos. Él nos lo está diciendo a nosotros hoy en este día. El Señor siempre le ha dicho esto a su pueblo. Él siempre lo hemos visto advirtiendo a su pueblo. Por medio del profeta Isaías, en Isaías 52:11, Él les dice al pueblo de Israel, apártense, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan en medio de ella, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas del Señor. Por medio del profeta Jeremías 58, capítulo 50, verso 8, Dios les dice a Israel, huyan de en medio de Babilonia, de la Babilonia literal, y salgan de la tierra de los caldeos, sean como machos cabrios al frente del rebaño.
Y en el Nuevo Testamento, por medio del apóstol Pablo, él nos dice a nosotros, a la iglesia, a los cristianos, lo siguiente en 2 Corintios 6:14, versos 7 al 1. Él dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente, un cristiano con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo los recibiré y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí en Apocalipsis y al pueblo de Israel, vemos que la advertencia es literal. Les dice físicamente, salgan de allí, salgan huyendo, así como le dijo Dios a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, digo, sal de tu pueblo. También le dijo lo mismo, hizo lo mismo con Lot, lo sacó de Sodoma y Gomorra antes de que trajo su juicio. Pero para nosotros hoy en día esto no es literal. No nos está diciendo que no podemos tener amigos incrédulos. No es lo que está diciendo. No está diciendo que nos apartemos de los pecadores, que nos alejemos de ellos. Si para eso tendríamos que irnos a la luna, porque el mundo está lleno de pecadores. No es lo que está diciendo. Ahora, si tú, joven, jovencita o adulto mayor, mujer o hombre cristiano, cuida tu corazón. ¿Te quieres casar? La palabra de Dios te dice que no te cases con un incrédulo. Cuida tu corazón. No quieras andar haciendo trabajo misionera, andando haciendo novio y novia. Está bonito, está bien bonita, pero no conoce a Cristo. Pero yo la puedo evangelizar, ¿no? Yo puedo dar buen testimonio. No lo hagan. Que no hay nada en comunión entre tú y un incrédulo. Ahora, de nuevo, esto no quiere decir que no podemos tener amistades que no son cristianas, porque el Señor nos ha llamado a que nosotros ministremos al mundo, que prediquemos el mundo. El mandato de nuestro Señor Jesús es ir a todas las naciones y predicar el evangelio. A toda criatura. Nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesús, sabemos que Él era puro, es puro, santo y sin mancha y sin pecado, pero nos dice la palabra que Él era amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Él los ministraba, Él les compartía su amor, y muchos vinieron a la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La exhortación para nosotros aquí es que salgamos del pecado, hermanos. Que salgamos de las influencias de este mundo. Que no dejemos que el mundo influya en nosotros, sino que nosotros influyamos en el mundo. Que separemos nuestros corazones y pasiones de las cosas de este mundo. Porque hay consecuencias cuando no lo hacemos. Amén. Hay consecuencias. Sí, somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero cuando nos metemos en el pecado, estamos jugando con el pecado y Dios trae convicción a nuestro corazón y nos arrepentimos, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero eso no quiere decir que no van a haber consecuencias de nuestro pecado. Amén. Hay consecuencias aún como cristianos. Consecuencias que sufrimos aquí físicamente o aquí mismo.
Hermanos, el único digno de nuestro amor y devoción y obediencia es el Señor. Por amor a Él nos apartamos de lo inmundo. Por amor a Él vivimos vidas de santidad, dependiendo de su poder, el poder de su Espíritu, no nuestras fuerzas. Porque Él nos ha recibido como sus hijos, nos dice Pablo. Y Él ahora es nuestro Padre. Y el reino de Dios es eterno, sus promesas son eternas y no tienen fin. Y las cosas de este mundo, hermanos, van a desaparecer, son temporales, son frágiles. Dios las va a juzgar en una hora. En una hora lo va a destruir. Toda Babilonia va a caer. En el verso 5 se nos dice, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Y la imagen que nos pinta aquí la palabra amontonado es como la imagen de alguien que está amontonando ladrillos como para hacer una torre. Así como hizo Nimrod en la torre de Babel. Entonces lo que empezó en Babel, en Génesis 11, lo que él dispersó y con este espíritu de rebelión contra Dios a través de toda la historia, lo que empezó en Babel, en Babilonia, va a tener su fin aquí, en el capítulo 18, va a llegar a su fin. Miren, dice que él va a recordar sus iniquidades, que se va a acordar de sus iniquidades, no porque se le olvidó, sino que él le va a dar lo que ella merece. Y la palabra de Dios nos dice que todos los que rechazan la salvación de Cristo están amontonando para ellos juicio. En otras palabras, nadie se va a salir con la suya. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos estamos mal delante de Dios. Todos, por cuanto todos han pecado. Pero cuando tú estás rechazando la salvación de Cristo, lo único que tú estás haciendo es amontonando y amontonando para ti juicio. Nadie se va a salir con la suya. Nadie. Tú puedes estar pecando a gusto y pensar que todo está bien y que no van a haber consecuencias, que nada va a pasar. Pero yo te tengo que decir esta mañana que estás bien equivocado si así es como tú piensas. Todo aquel que no se esconde debajo de la sangre, del sacrificio de Cristo, todo aquel que no confía en la obra de Jesús, de su muerte en la cruz por sus pecados, va a pagar el precio de sus propios pecados. Dios no va a tener al culpable por inocente. Y sí, nosotros como cristianos no somos inocentes, somos culpables, pero somos inocentes porque Dios ha impartido su justicia sobre nosotros. Romanos 2:5 nos dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero eso hoy puede cambiar. Hoy tú puedes entregarle tu vida a Jesucristo, reconocer tu pecado delante de Él, pedirle que te perdone, creer en la obra de Jesús y ser salvo. Eso puede cambiar. Y de la misma manera aquí los pecados de la Gran Babilonia vemos que han llegado hasta el cielo y es hora de pagar el precio, hermanos. Es hora de pagar el precio. Versos 6 y 7 dice, está fuerte, ¿eh? Páguenle tal como ella ha pagado y devuélvanle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Está bien equivocada. El Señor aquí nos deja muy claro que Babilonia, este sistema, no va a escapar el juicio. Ella va a recibir el justo juicio, va a pagar por toda su maldad. Este sistema logró llegar a la cima, logró tener todas las riquezas, todos los lujos al costo de los demás, pero va a pagar un alto precio por eso. Dice aquí que se le va a pagar doble.
Y lo interesante es que en el verso 7 se nos dice que ella se jacta como si fuera invencible, como si ella fuera poderosa, como si ella no puede ser juzgada. Ella dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Entonces vemos que este sistema de Babilonia comercial va a ser tan fuerte que en el tiempo de la gran tribulación, al parecer, va a haber una prosperidad como el mundo jamás ha visto. Va a parecer invencible, pero va a caer en un solo día. En el verso 8 se nos dice, por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo, hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Pues ella cree que es invencible, ella cree que ella es poderosa, pero solamente hay uno que es invencible, solamente hay uno que es todopoderoso, y ese es nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios, y Él la va a juzgar. El Señor le puede poner fin a toda la economía de este mundo en un instante. Él es todopoderoso. Si Osama Bin Laden detuvo la economía del mundo, cuando su gente tomó esos aviones, tomó control de esos aviones y se estrelló en las torres de Nueva York. Si un mero hombre pudo detener la economía del mundo de esa manera, ¿cuánto más no podrá Dios? En un solo día, Él le puede poner fin a todo esto, a todo, hermanos. En el verso 10 dice, en el verso 10 se nos dice, en una hora. En el verso 17 dice, en una hora ha sido arrasada. En el verso 19, en una hora ha sido asolada. Dios hace énfasis en esto. ¿Y qué aprendemos de esto, hermanos? No hagas las riquezas y las cosas materiales tu Dios, porque van a ser destruidas. ¿Y cuál va a ser la reacción de los reyes, los comerciantes de la destrucción de Babilonia, la grande, de este sistema? Verso 9 al 11 se nos dice, y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, lloraron y se lamentaron por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías, su comercio. Los reyes van a llorar y se van a lamentar. Se van a parar de lejos y van a ver el humo ascender y van a llorar como bebés. Como un bebé cuando le quita su juguete. Van a llorar porque han perdido lo más apreciado, lo que más aman, lo que los apasionaba, la pasión de su corazón. Van a llorar porque todas sus riquezas, sus comodidades y todos sus lujos llegaron a su fin. Y los comerciantes también van a llorar, se van a lamentar, porque ya nadie va a comprar sus mercaderías. Dios le va a poner un alto a todo eso. Y vamos a ver que la mayoría de todo lo que ellos estaban comerciando, todo lo que ellos estaban vendiendo, la mayoría son lujos. La mayoría de ellas son cosas que no son necesidades básicas para vivir. La mayoría son lujos. Nos dice en el verso 12 lo que ellos vendían. Dice cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino. ¿Quién puede vivir sin oro? Podemos sobrevivir sin oro, ¿no? Sin plata, sin piedras preciosas,
sin perlas. Algunas mujeres tal vez diciendo, no, sin perlas no, sí necesitamos para... Lino fino, igual, no es lino fino, no. Púrpura, seda, escarlata, toda clase de madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol y canela, especies aromáticas, ¿sí? Aromáticas, perdón, incenso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Esta gente, este sistema comerciaba de todo. Y la destrucción de Babilonia solo revela la codicia de sus corazones. Esta gente va a tener lujos y riquezas en abundancia y aún así sus corazones no estaban satisfechos. Ellos solo querían más y más y más. Porque no entendieron que la codicia es insaciable, hermanos. La codicia no tiene llenadura, no la puedes llenar. Porque las cosas materiales no pueden satisfacer el alma, no pueden llenar el alma del hombre. Nosotros fuimos creados para tener una relación íntima con Dios. Y hasta que no entramos en esa relación íntima con Dios por medio de la fe en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestras almas jamás van a estar satisfechas. Nuestras almas van a estar vacías. Y aunque fuéramos dueños de todas las riquezas de todo el mundo, aún así nuestras almas estarían vacías porque solo Dios nos puede llenar, solo Dios puede satisfacer nuestras almas. Esta gente llora sus lujos y llora sus riquezas. En el verso 14 al 19 sigue hablando de lamento y de la destrucción de Babilonia. Nos dice en el verso 14, y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo, ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora ha sido arrasada. Tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos. Y al ver el humo de su incendio gritaron, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentándose gritaban, ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido, ¿qué? Asolada. Pues allí vemos la reacción de los moradores de la tierra por la destrucción y la caída de la gran Babilonia, que solamente revela dónde están sus corazones. Perdieron lo que más apreciaban. Pero en el verso 20 tenemos la reacción del cielo, hermanos. Una reacción totalmente diferente. Se lamentan en la tierra, pero en el cielo se nos dice en verso 20 que regocíjate sobre ella, cielo. Y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Otra de las razones por cual va a ser destruida es para vengar la muerte, el maltrato, el abuso que le dieron a sus santos, este sistema a lo largo de toda la historia. Ese día van a pagar. Van a pagar. Con esta destrucción Babilonia, este sistema comercial, Dios los va a vengar a ellos. En el verso 21 al 23 nos sigue diciendo, entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino
y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Este es el camino en el cual va el mundo. Va rumbo a Babilonia. Va rumbo a su destrucción. Porque amaron más las cosas materiales y riquezas que a Dios. Desecharon a Dios. Dejaron que estas cosas fueran sus amantes y fornicaron espiritualmente contra Dios. Y van a pagar el precio. Ahora, en el verso 23 se nos dice, porque, una vez más, otra razón, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Viene destrucción, viene el juicio de Dios. Y para terminar, quiero que nosotros los que somos cristianos, ¿cuántos son cristianos? Levanta la mano si eres cristiano, te dé vergüenza. Menos en iglesia, ¿no? No, levanta la mano. Ok, tengo unas preguntas para ustedes. Digo, que nos hagamos nosotros, ¿no? Es un tiempo de reflexión, ¿no? Leemos todo esto, hay una advertencia allí para nosotros, que se le da a aquella gente, pero también se aplica para nosotros. Y mi pregunta es, para nosotros esta mañana, ¿cuál es tu Babilonia? ¿Cuál es tu Babilonia? ¿De qué te está diciendo el Señor esta mañana? Sal de ella. ¿De qué pecado te está diciendo el Señor que salgas? ¿A qué has estado inclinando tu corazón? Seamos honestos, hermanos, porque este mundo se infiltra en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que se apodere de nuestro corazón. Porque puede suceder. ¿Puede suceder? ¿Puede suceder? Sí puede suceder, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy diligentes con nuestro corazón. No podemos dejar que este mundo gobierne nuestras vidas ni las cosas de este mundo. ¿Qué cosa material o comodidad o lujo hay en tu vida que si fuera destruido, que si lo perdieras, llorarías y te lamentarías? ¿Qué hay? Pues de eso necesitas salir. De eso necesitas separarte. Y de nuevo les repito, tener cosas o tener dinero no es malo, hermanos. No es malo. Y si Dios te ha bendecido en tu negocio o en tu trabajo y te ha ido bien, dale gracias a Dios porque es por Él y para Él. Amén. Pero solo asegúrate que tú tengas posesión de tus cosas y de tu dinero y que tus cosas y tu dinero no tengan posesión de ti. Amén. Porque esa es la gran diferencia. Y asegúrate de usar esas bendiciones para ayudar y bendecir a otros y para la gloria de Dios. Y nadie debería de sentirse culpable porque Dios lo ha bendecido. Nadie debería de sentirse culpable. Solo asegúrate que tú eres el dueño de estas cosas y que no sean dueños de ti.
Pero si tú desperdicias y malgastas y acumulas de una manera egoísta solamente para ti, tienes que tener mucho cuidado. Tengas mucho o tengas poco, si esta es tu actitud, si así es como te comportas, debe de haber convicción en tu corazón esta mañana. Convicción de pecado, porque es pecado. Porque has dejado que estas cosas se apoderen de tu corazón. Y muchas veces no tiene que ser muchas cosas. Hay gente egoísta que tú puedes ser egoísta si eres pobre o rico, la verdad no importa. Y si esa es tu actitud, si es como vives, hoy te tienes que arrepentir, hoy Dios te llama a que te arrepientas, que te pongas a cuentas con el Señor. Porque recuerden, hermano, el dinero no es el problema es el amor al dinero. Ese es el problema. Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿De qué te está diciendo el Señor que salgas y te separes esta mañana? ¿Qué cambios necesitas hacer hoy tú en tu vida? Y solamente tú puedes responder a esa pregunta. Quiero leer 2 Corintios 6:14 al 7 una vez más, donde Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, ninguna. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nada. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Nada. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, aléjense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Apártate del pecado, vive en santidad, dice el Señor, y yo los recibiré y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. ¿De qué te está llamando el Señor que salgas esta mañana? Y para los que no son cristianos, los que están aquí con nosotros y no conocen al Señor, Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 16:27, dice, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Y Jesús hace aquí una pregunta sabiendo que es algo que ninguna persona puede hacer. Pero él hace esta pregunta para dar un ejemplo, para enseñarnos algo. Él dice que si fuera posible, ok, vamos a imaginarnos que si fuera posible que tú pudieras ganarte todo el mundo. Imagínense eso por un momento, que tú pudieras ganarte todas las riquezas, todos los lujos, todas las comodidades, todo el poder, todo lo que este mundo tiene que ofrecer, que tú fueras el dueño de este mundo, que tú eres el mero, todo fuera tuyo. Imagínense eso por un momento. ¿A cuántos les está gustando la idea? ¿No? ¿En qué carro te estabas imaginando ahorita que te estabas paseando? El Señor dice, imagínate eso, que lo tuvieras todo, que lo ganaras todo, pero pierdes tu alma. O sea, si te mueres en tus pecados, si te mueres sin la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús, Jesús nos está diciendo, has tomado la peor decisión de tu vida, la decisión más devastadora de tu vida. ¿Por qué? Porque tu alma vale mucho más que todo este mundo.
mucho más. Y no hay nada que puedas dar a cambio de ella, porque tu alma es eterna. Nuestra alma es eterna. Este mundo y las cosas de este mundo van a desaparecer, van a ser destruidos. Y así es como nosotros tenemos que ver nuestra alma. Así de importante son nuestras almas, son eternas. No hay nada en este mundo que vale la pena por cual nosotros perdamos el cielo y el amor de Dios. No hay nada que se compare. Todo lo que este mundo tiene que ofrecernos queda pálido a un lado de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No se compara. Y no hay nada en este mundo que te puede salvar. No hay un precio que tú puedas pagar. Lo único que te puede salvar es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en una cruz hace 2000 años, donde Él tomó tu lugar y tomó mi lugar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él resucitó al tercer día en poder y gloria. Y Él promete dar vida a todo aquel que cree en Él. Y hoy, esta mañana, Él te está ofreciendo su salvación. Hoy tú puedes venir a Él para que puedas nacer de nuevo y puedas tener vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Porque Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que juzgar. Porque Él es un buen juez. Él es recto. Él es Dios de justicia. Pero todo aquel que cree en su Hijo, que reciba el pago de sus pecados, el sacrificio de Jesús en esa cruz, será salvo, dice la palabra del Señor. Pues terminamos con capítulo 18. Hemos terminado con juicio y tras juicio, tras juicio, tras juicio. Y ahora viene en el capítulo 19 la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero ahorita al final, si tú quieres oración, necesitas oración por cualquier cosa, vamos a estar aquí orando por ti. Si tú quieres rendir tu vida a Cristo y tienes preguntas, tienes dudas, aquí vamos a estar listos para orar por ti. Amén.